Bien, pues buenas tardes, muchas gracias por estar aquí. Cerramos hoy el ciclo de 8 conferencias con esta dedicadas a nuestra exposición Dufy. He recibido ya el mensaje, el email de nuestro departamento de registro donde se anuncia la dispersión de la exposición, que es el mensaje siempre más triste de una exposición, cuando se establece el cómo y el cuándo de la llegada de los correos que vienen a buscar las obras. Y bueno, quiero decir que quiero agradecer al comisario, que ha sido el director de este ciclo, Juan Ángel López Manzanares, el magnífico trabajo que ha hecho, porque en mi opinión se trata de una de las mejores exposiciones que hemos tenido en el museo y una de las más gozosas, de las más disfrutables, de un artista que todavía hoy está injustamente minusvalorado, subestimado, y al que yo espero que esta retrospectiva contribuya, como las que han tenido lugar en Francia, por ejemplo, a rehabilitar o a revalorizar, a devolverle el estatuto que tuvo en otra época o algo parecido. Entonces, quiero agradecer a la organización de este curso también, a Juan Ángel López Manzanares, a Ana Moreno, directora de nuestro Departamento de Educación, Educatisen, y a Leticia de Cos. Y quiero agradecerles, por supuesto, el que me hayan invitado a participar en el curso, a cerrarlo, descartando naturalmente que me hayan invitado por congraciarse conmigo o que me hayan invitado por ahorrarse el dinero que cuesta un conferenciante invitado, descartando estas razones. Y quiero disculparme con ustedes porque el título de mi conferencia probablemente no les haya dado muchas pistas. Le tombeau de Dufy, le tombeau de, como le tombeau de Couperin, de Ravel, es una fórmula que, por ejemplo, en la música francesa se ha utilizado para rendir homenaje a un gran maestro del pasado, ¿no? Ravel rendía homenaje a Couperin con esas piezas que llevan ese título de tombeau de Couperin. Cuando hablé con Juan Ángel y con Ana de mi intervención aquí, la verdad es que no tenía ni idea de qué iba a hablar y puse un título muy genérico, entre tanto, ¿no? Y de lo que voy a hablar es de esto, del estudio del artista. Y voy a hacerlo como no soy experto, como no soy un estudioso especializado en Dufy, ni siquiera de lejos. Y como aquí han intervenido estudiosos muy acreditados, los más acreditados, como Sophie Krebs, el propio Juan Ángel, que ha sido el comisario de la exposición, pues lo voy a hacer de manera panorámica, es decir, situando a Dufy en un contexto más amplio del que sé algo en líneas generales, por si esto puede complementar lo que ya se haya dicho sobre las pinturas que representan el estudio del artista en la obra de Dufy. O sea, yo sé y he visto aquí en algunas intervenciones, desde la misma de Juan Ángel hasta la última de Sophie Krebs, en varias se ha hablado de los estudios de artista en la obra de Dufy y se ha hecho de una manera muy específica. Yo voy a hacerlo tratando de encontrar las afinidades y las diferencias con los estudios de artista de estos otros contemporáneos suyos, a los que él, por otra parte, no era en absoluto ajeno, que estaban, o sea, que esto no es artificioso, eran artistas a los que conocía muy bien, conocía muy de cerca. El estudio del artista es un tema venerable cuya historia no puedo hacer naturalmente aquí y basta citar las Meninas, que están tan cerca, o el arte de la pintura de Vermeer,
que está algo más lejos, para hacerse cargo de la importancia que el estudio del artista ha podido tener en la historia del arte clásica. En la historia del arte moderno, el estudio del artista cobra una importancia todavía, si cabe, mayor, porque es un género o un subgénero, digamos un subgénero del interior, en el que se plantean las grandes cuestiones sobre, digamos, la esencia del arte. ¿Qué es el arte o qué es la pintura? ¿Y qué elementos intervienen en la creación? Y como es sabido que los artistas modernos han sido particularmente dados a plantearse esas cuestiones, el estudio del artista como tema se convierte en un motivo virtualmente obsesivo en la obra de algunos de los grandes fundadores de la modernidad, entre ellos estos que cito, pero muchos otros. El estudio del artista, además, en la modernidad ha cobrado un valor de fetiche que no tenía en otro tiempo. Hoy, por ejemplo, podemos visitar en París, en el Beaubourg, el estudio de Brancusi, o podemos visitar en Dublín un estudio de Bacon. Hay estudios de artistas que se preservan para la posteridad, como si el escenario del alumbramiento tuviera tanto valor casi como la propia obra. Esto está relacionado con la esencia, digamos, de la modernidad, ¿no?, en arte. ¿Cómo definimos el tema del estudio de artista en pintura? Bueno, yo lo voy a definir de una manera muy amplia. Cualquier imagen en la que aparezcan los instrumentos, las herramientas del artista, constituye para mí un estudio de artista. O sea, cualquier interior en el que el artista haya colocado, en el que el pintor represente una paleta, unos pinceles, un caballete con un lienzo vacío o lleno encima, para mí eso es un estudio de artista, independientemente de que ese espacio tenga diversos usos o pueda aparecer en otras pinturas dedicado a otras cosas. Veremos que esta aclaración es, en principio, pertinente. Ahora, luego, aparte de esa condición esencial de que aparezcan las herramientas del pintor o aparezca el propio pintor pintando, pero esto no es imprescindible, los elementos que pueden formar parte del estudio del artista son muy variables. Puede estar el pintor y la modelo. Sería lo natural que estuvieran el pintor, por ejemplo, y la modelo, o el pintor y los objetos que representa el pintor, pero no es estrictamente necesario. Puede intervenir también, aparte del pintor y la modelo, pueden intervenir cuadros o estatuas que rodeen al artista o que configuren el ambiente del artista, como pueden intervenir, frecuentemente intervienen, ventanas y espejos. Hay toda una serie de dicotomías polares que rodean el estudio del artista, que atraviesan el estudio del artista. La dicotomía entre lo animado y lo inanimado, las cosas vivas y las cosas inertes. La dicotomía entre lo representado y la representación, porque frecuentemente en el estudio del artista se encuentran, por ejemplo, unas manzanas y el cuadro donde las manzanas aparecen pintadas, o bien un desnudo y el lienzo o el papel donde el desnudo es representado. Y finalmente también la dicotomía interior-exterior, la distinción entre el espacio del estudio como isla, como oasis, como dominio separado del mundo y lo que sabemos o lo que entrevemos del mundo exterior. Todas estas son, bueno, las dimensiones en que nos vamos a mover. Veremos que una buena parte de los estudios de artistas se plantean como escena del pintor y la modelo, que se presta naturalmente a una concepción, particularmente en Picasso, a una concepción amorosa y erotizada de la creación, la obra de arte como el resultado del maridaje entre el pintor y la modelo. Y en esa noción, en ese relato, se ponen en juego pues, categorías típicamente patriarcales. La dicotomía entre el artista, que es, por definición, en el género masculino,
que representa la forma creadora, y la mujer, que representa la materia a la que se da forma. El artista, que encarna el ars o la cultura, y la mujer, que representa la naturaleza, o si se quiere, la inspiración, la musa, por ejemplo, pero algo en todo caso que escapa al dominio racional del arte y de la cultura. Estas son categorías ideológicas, categorías obviamente vinculadas a una herencia patriarcal, pero que pesan mucho en todos estos artistas, y más en un tan notorio male chauvinist, como dirían los americanos, ¿no? En un notorio machista como era Picasso. Raúl Dufy se ocupó del estudio como tema desde muy pronto, desde los años en que estaba comprometido en 1908-1909 con la vanguardia césaniano-cubista, y pintaba estas cosas en su estudio de la Rue Seguier, cerca de la Plaza Saint-Michel. Es una mansarda de artista con ese magnífico ramo que aparecerá mucho en la obra de Dufy, el ramo de flores centrando la escena, ramo de anémonas o ramo de flores variadas, y que divide ese ramo la escena en dos, de manera simétrica y un poco mecánica, diríamos. A un lado, a la derecha, lo que se ve por la ventana llena. ¿La ventana llena de qué? De los Les Toits de Paris, los tejados de París. Al otro lado, a la izquierda, los lienzos vacíos, como dos vasos comunicantes, como si los lienzos estuvieran preparados para llenarse con lo que viene de fuera. O sea, ya nos encontramos desde el primer momento con esa relación entre la dialéctica interior y exterior que ha puesto en valor el comisario de exposición, Juan Ángel, a lo largo del curso y también el propio catálogo de la exposición. Lo interior y lo exterior, esa dialéctica, como relacionada intrínsecamente con la génesis de la obra de arte. El bouquet en el atelier de la Rue Seguier es, como he dicho, una obra cubista césaniana con toques, con un cierto aire expresionista. La mansarda tiene un aire desquiciado, los planos se amontonan, forman ángulos agudos, tiene un poco el aire de una película expresionista alemana, el decorado, como de Caligari o algo así, ¿no? Hay una variante, bueno, hay varias variantes de este atelier, de este estudio de la Rue Seguier. Esta, que es la que más me divertía poner, donde definitivamente los lienzos de dentro se han llenado con el paisaje de fuera, con el paisaje que se entreveía por la ventana. Y ahora todo se ha equilibrado, todo se ha compensado, ¿no?, entre la ventana y el lienzo. La dicotomía entre la ventana y el lienzo la veremos reaparecer en muchas ocasiones. Hay una chaiselongue que aparece muchas veces en las variantes de en las diversas variaciones sobre este tema tempranas, y donde presentimos que podría tumbarse o el propio artista o una modelo llegada al estudio. Pero el artista está ausente, el artista no aparece. Esta ausencia del artista, este carácter de atelier sans maître, este carácter de estudio sin maestro o estudio sin dueño, la fórmula atelier sans maître la inventó un estudioso francés, Pierre Georgel, a propósito de Matisse. La veremos reaparecer tanto en la obra de Dufy como en la de Matisse, y nos permitirá oponerles también al carácter, ¿cómo diría?, más egocéntrico de las representaciones de Picasso. Entonces, bueno, en resumen, un atelier sin artistas, sin habitantes, con la ventana, el mundo exterior,
y el mundo interior encarnado en los lienzos que ya por fin se han llenado. Por cierto, que no he dicho que lo que se ve, esa torre que se ve por fuera, es el campanario de Saint-Germain-des-Prés, que se veía desde el estudio y que está también, protagoniza esa pintura, que por cierto tiene un aire como kandinskiano, un poco como del primer Kandinsky, ¿no? Hay unas afinidades expresionistas germanas obvias en el primer Dufy. En algunos casos, entre estas primeras pinturas de Dufy dedicadas al tema del estudio del artista, la ventana desaparece y es sustituida por un ente cuadrangular emparentado con ella, que es el espejo. En el espejo ahora sí aparece el artista de esa manera indirecta, elusiva, un poco como al fondo de todo, como en otra estancia, como en una habitación, una misteriosa habitación contigua, ¿no? Le tenemos ahí pintando la naturaleza muerta desde el espejo, en un juego de marcos muy interesante, porque está el marco de la chimenea, el marco del espejo, el marco de un cuadro encima y el marco del propio lienzo, ¿no? Hay un juego de encajamientos complejo. Y en primer término, como si fuera lo verdaderamente importante, el círculo, la elipse con así como aquí todos son marcos, todo es cuadriculado, aquí en primer término el tema, las frutas, el frutero y la propia mesa, todo es esférico, ¿no? Todo es un poco femenino en forma. En la otra imagen ya tenemos el personaje de la modelo y de nuevo el pintor, como en el último término, como un poco semicamuflado, un poco latente, y de nuevo una serie de elementos encajados el uno en el otro, porque tenemos el lienzo, el pintor, el espejo y, bueno, y la modelo finalmente. O sea, y cada cosa metida como o rodeada, amparada por la siguiente, ¿no? Ya tenemos un poco las cuatro esquinas del juego: lienzo, pintor, espejo, ventana y modelo. Cuatro esquinas que van a regresar a menudo. Hay una pintura de Matisse, temprana, anterior a Dufy, que puede emparentarse con ella de algún modo, aunque solo sea, bueno, es una pintura que representa a Carmelina, lleva el título de una modelo italiana, una modelo muy popular en los ateliers parisienses, una modelo de Matisse, robusta y con cara un poco tremenda, ¿no? Muy enérgica, detrás de la cual el propio artista parece escondido, parapetado, ¿no? Ahí al fondo, como si se avergonzara de comparecer ante el espectador, refugiándose detrás de ella, todavía de manera más visible que en este caso. También Matisse es, como Dufy, un artista elusivo en el estudio, y rara vez sorprenderemos la presencia de Matisse en sus propias representaciones del estudio de su propio estudio, del estudio del artista, ¿no? Antes de ver cosas de Matisse, de todas formas me gustaría terminar con algunos ateliers tempranos de Dufy que siguen trabajando sobre los mismos elementos y los mismos ejes que veíamos antes con la naturaleza muerta inicial. O sea, de nuevo en la ventana a Saint-Germain-des-Prés, los lienzos en blanco, pero ahora hay en medio una modelo. Con la primera vez que vi la pintura, por un momento pensé que quien se reflejaba ahí era el pintor, pero no puede ser. Es naturalmente la modelo. Lo que pasa es que vista, como dice Pérez Tibi, desde un punto de vista extraño, porque no debería aparecer de frente, sino más bien de perfil, en el espejo. En todo caso, el pintor está ausente, pero está representado por la paleta. A partir de aquí, Dufy, en todos los estudios que representará donde no está él físicamente presente con su rostro y su figura,
utilizará la paleta puesta sobre un velador, sobre una mesita, en primer término, para decir estoy aquí por lo menos en espíritu. Entonces, la paleta, a veces dibujada de manera muy simplificada, sobre una mesa, primero da la marca de que esto es un estudio, esto es el espacio del artista y este es mi logo, digamos. Es una paleta, por cierto, cuadrada, así como Braque, por ejemplo, utilizará unas paletas redondeadas que evocan a veces casi una calavera. Dufy utiliza una paleta de contorno cuadrangular, ¿no? Bueno, aquí la versión al pastel y la acuarela y la versión al óleo. Igualmente desquiciadas, quizá más desquiciadas todavía en su composición, esta cubista expresionista, que la primera imagen que vimos, ¿no? Bueno, resumiendo, estaba diciendo que la modelo está ante el espejo, ese es un eje de la composición, y entre la ventana y los lienzos se crea el segundo eje, de manera que el estudio del artista se concibe como una X o como una cruz donde se cruzan las dos direcciones de la mirada, ¿no? Vamos con Matisse. Matisse es la gran referencia a quien tenemos que acudir para entender muchas de las cosas que hace Dufy, no porque necesariamente Dufy se inspire en ellas, sino porque hay unas afinidades naturales entre Dufy y Matisse. Incluso cuando no están en comunicación, encuentran a veces fórmulas semejantes. Yo voy a tratar de todas formas de diferenciarlos naturalmente, pero hay que hablar un poco de los estudios de Matisse, que son probablemente los estudios de artista más importantes pintados en el siglo XX. En torno a 1911, Matisse pintó una serie de importantísimas pinturas de su estudio. Es muy famoso el estudio en rosa y más todavía este estudio en rojo o estudio rojo del MoMA. Sobre el estudio en rojo decía Matisse, ¿de dónde saqué el color rojo? Decía cuando le preguntaban, a fe mía que no lo sé. Solo sé que todas estas cosas solo son lo que son para mí cuando las veo juntas con el rojo. Muchas veces se habla del estudio en rojo como un oasis, como un paraíso, porque se ha impuesto el tópico, que a veces es verosímil, que a veces es aplicable, de que los interiores de Matisse siempre son lugares de relax, de equilibrio y de armonía y de serenidad. Porque él habló muchas veces también de que buscaba la armonía y la serenidad. Yo no creo que este estudio, ni los otros que pintó Matisse, sobre todo en esta época temprana, sean expresiones de relax ni de serenidad. Es muy sabido que Matisse explicaba que no soportaba tener habitualmente cuadros suyos colgados cerca de él, colgados en su habitación, porque le recordaban lo que había sufrido pintándolos. Le recordaban la ansiedad. La característica más marcada de Matisse como creador es la ansiedad, es la angustia, es la tensión y la dificultad consiguiente al parto creativo, ¿no? Entonces yo creo que este es un lugar de tensión extrema. Y es un lugar de una cierta claustrofobia. Es un espacio completamente cerrado, sin ventanas. Lo destacamos porque luego veremos otros ateliers con ventanas, donde está expuesta toda la obra reciente del artista. Es como un museo portátil de sus pinturas, esculturas, cerámicas, desplegadas como para decir, aquí estoy yo, esto es lo que tengo a disposición de ustedes. Lo que no es su obra está representado en negativo, como una marca casi fantasmal, como lo que no ha invadido el fondo rojo, o sea que no interesa el mobiliario, no interesa la arquitectura, la arquitectura está prácticamente cancelada por la uniformidad del rojo. Y lo que está descrito en colores
y detallado son las obras de él. Eso es lo que importa. Por supuesto, es un atelier sans maître, es un estudio sin artista, es un estudio sin maestro, pero el maestro está por todas partes. Como decía Flaubert, saben ustedes que decía que el artista debe estar en su obra como Dios en la naturaleza, presente en todas partes y visible en ninguna. Bueno, pues así exactamente es como consigue estar Matisse. No aparece su figura, pero está indudablemente presente en cada esquina, porque esto es una pequeña antología de sí mismo, una boîte en valise, como aquello que hizo Duchamp, una maleta donde se lleva a cuestas todo lo que hemos hecho. Perdón. Vamos a hablar de algunos estudios de Matisse, de 3 o 4 estudios de Matisse, muy conocidos, muy clásicos y que han marcado la representación del motivo del estudio en el siglo XX. El primero de ellos, después del estudio rojo, es este Peces rojos y paleta, que he considerado como un estudio de artista, atendiendo a esa exigencia que decía antes de que si aparece a esa condición, si aparecen las herramientas del artista, es un estudio. Si aparece la paleta cuadrada ahí, es un estudio. El motivo de los peces rojos, que es un motivo que aparece hasta en 9 pinturas y varios dibujos y estampas de Matisse desde 1912, es un motivo que descubre Matisse en su viaje a Tánger. Porque en Tánger descubre que la gente en el café árabe se pasan la vida mirando a los peces en el acuario. Y entonces esta especie de calma y de vacío contemplativo de los árabes en el café, que él representará más tarde, le fascina y le parece como un ideal para su propia pintura. Que la pintura se convierta en algo ante lo cual la mente se vacía y nuestras tensiones se desvanecen. Esa idea que él expresó varias veces de manera algo chocante de que la pintura tenía que ser un buen sillón donde descansar. Él decía, donde el hombre de negocios contemporáneo descanse de su fatiga diaria, ¿no? Y esto irritaba mucho, naturalmente, a los críticos de izquierdas. Los peces rojos son una expresión de esa suspensión temporal y del aislamiento del propio estudio. Es una metáfora perfecta de cómo querría Matisse clausurar, constituir el estudio como algo separado, digamos. Hay una contraposición aquí interesante entre la centralidad de la pecera y, bueno, el mobiliario alrededor y, sobre todo, la ventana que trae la vida de fuera, como oponiendo el interior y el exterior, oponiendo el juego de la creación íntima y el mundo que está, el mundo ancho y ajeno. Pero en este caso, en Peces rojos y paleta, que es el cuadro que nos interesa sobre todo, hay mucho más. Hemos hablado de la ausencia del pintor, del artista, pero está en realidad completamente ausente. Hemos hablado de la paleta y asoma por el agujero de la paleta un dedo. ¿Se distingue? Pero hay más. Esto que está transformado, que está modificado, que está repintado por Matisse, comenzó siendo la figura del pintor de perfil sentado con la paleta sostenida sobre sus rodillas. Jacques Flamme, el gran erudito matisiano, encontró la génesis del cuadro en el reverso de una postal enviada a Camoens en octubre del 14, donde el artista, con la paleta en la mano, se distingue, ¿no? Aunque el esbozo sea... está contemplando la pecera, está absorto en la contemplación de la pecera. Esa es la figura que, tapada, tachada y cubistizada, sobre todo, porque el Matisse de estos años, aunque esto a veces no se recuerda o no se sabe,
experimentó la influencia del cubismo de Picasso, pues se ha convertido en una silueta prácticamente irreconocible. Está tratado como la figura de la cabeza blanca y rosa mediante una trama lineal cuasi abstracta, sobreimpuesta, que vuelve casi irreconocible la anatomía. De manera que, fíjense cómo el artista está, pero no está, o no está, pero en el fondo está. Está latente, camuflado, escondido, acechando. Cuando el artista emerge, por primera vez, y no volverá a aparecer muchas veces en la pintura de Matisse, es en esta vista desde su estudio del Quai Saint-Michel. Es la misma vista virtualmente de antes, donde el artista aparece en el centro, de espaldas, pintando este cuadro, pintando a Loret con la robe verte, y está Loret en el centro, el cuadro de Loret, que produce un muy curioso efecto de espejo, y enfrente la ventana. Se puede ver de nuevo la escena del estudio como formado por dos ejes cruzados. El artista mira a la modelo, el cuadro y la ventana se enfrentan, el cuadro es el interior, la ventana es el exterior. O se puede entender también la escena de otra manera, como con una columna o un eje que es el artista en el centro, desde el cual irradian líneas desde el artista al lienzo, a la modelo y a la ventana. El artista está, si se quiere, en el vértice de un ángulo formado por tres líneas que van al lienzo, a la modelo y a la ventana. Hay también un espejo, lo que pasa es que es un espejo que está ahí un poco muerto, sin una función más que decorativa sobre la pared, ¿no? En la versión siguiente del estudio del Quai Saint-Michel, y estas dos están muy próximas en el tiempo y muy estrechamente asociadas, entre otras razones porque en las dos tenemos la misma vista por la ventana, y en las dos lo que tenemos delante es un cuadro de la misma modelo, de Loret. En un caso sentada, con aire de odalisca, pero sentada, y en el otro desnuda y tumbada, ¿no? En este caso, el artista ya ha desaparecido del todo. Cuando en la Phillips Collection hacen cursos con la gente, cursos educativos, y les hacen comentar la pintura, lo que el público, que es mucho más inteligente de lo que los expertos suelen pensar, lo que el público siempre dice con sorpresa, siempre observa con sorpresa, más que hablar de la geometrización, de las líneas, de la composición, es, pero el artista no está, qué raro, ¿no? O sea que es un rasgo efectivamente llamativo, marcado, que el artista ha querido poner en evidencia, porque está todo como preparado para que el artista esté ahí. Está la banqueta, está la superficie para pintar sobre la silla, en fin, todo está dispuesto, pero el artista no aparece. Le estamos esperando y no llega. Me gustaría que viéramos toda esta charla como una espera del artista que no llega. Vamos a terminar por ahora con Matisse y vamos a ver cómo abordó el asunto del estudio del artista muy brevemente, otro de los grandes en el siglo XX que se ocupó muchísimo del estudio del artista hasta tal punto de que daría para un ciclo entero. Desde sus primeros años representó estudios de artistas, representó en particular pintores y modelos, hasta el punto de que para Picasso se podría decir que el estudio del artista se reduce al diálogo o al drama del pintor y la modelo. Hay muchos cuadros que representan el estudio del artista, muchos cuadros de Picasso, que sería muy complejo traer aquí. He traído solamente las partes más figurativas, más fáciles y más conocidas también. Algunas de las escenas de la Suite Volare están dedicadas famosamente a la representación de la relación entre el artista y la modelo. Digo el artista y la modelo porque no es solamente el pintor que está pintando a la modelo,
esa famosa estampa en la que, como en un ejercicio de autoironía, ¿no?, el pintor pinta una modelo que Picasso ha pintado de manera naturalista y neoclásica, pero lo que está pintando es un diagrama ininteligible de líneas, ¿no?, de líneas rectas y curvas, como si Picasso estuviera autoparodiándose. Pero muy frecuentes en la Suite Boulard son las escenas de escultores, que le permiten además enlazar con el mundo clásico, darle este tinte como neogriego y neopagano que tiene tanto la Suite Boulard. Los modelos y las estatuas, y además las estatuas tienen cuerpo y eso permite jugar a entrelazar los cuerpos, el cuerpo del artista, el cuerpo de la modelo, el cuerpo de la estatua, que a veces se confunden, llegamos a no saber qué es lo que es de carne y qué es lo que es de piedra en la Suite Boulard. En todo caso, en general hay un rasgo muy destacado en las representaciones del estudio en la obra de Picasso. Siempre son dicotómicas y siempre son dialécticas. O sea, siempre está el artista a un lado, que puede ser la izquierda o la derecha, da igual, y al otro lado la modelo, y frecuentemente en medio la obra, o en medio un tabique que los une y los separa a la vez. Y hay una tan manifiesta, tan forzada simetría entre ellos y una oposición tan marcada de los rasgos de unos y otros. Por ejemplo, la serie del 63 del pintor y la modelo, que es una manifestación tardía, muy conocida del tema del estudio en Picasso. He traído, bueno, los que están más cerca de nosotros, los tres ejemplares de la serie El artista y la modelo, las tres obras de la serie que están en la colección de Reina Sofía. Pertenecen, como saben, a un periodo de creación a un ritmo maníaco. Picasso pintaba 2 cuadros por día aproximadamente, como media, en esta serie, en 1963, y que, todo hay que decirlo, se resiente de la velocidad, en el sentido de que hay una cierta repetición mecánica de muchos gestos. Los cuadros salen un poco automáticamente. Y una cosa llamativa es como lo marcado de la oposición entre el artista a la izquierda, la modelo a la derecha, el artista vestido, la modelo desnuda, el artista sentado en una silla, la modelo sentada en el suelo. Es como si machacara con un martillo una y otra vez determinados rasgos estereotipados del drama, de la relación entre lo masculino y lo femenino en la creación. Entre los dos, el cuadro me gusta más porque es más, ¿cómo decir?, característico de Picasso cuando el lienzo aparece de perfil y no se ve la obra. Y el lienzo y el caballete es una barra gráfica de separación entre P y M, entre el pintor y la modelo, entre lo masculino y lo femenino, casi una barra gramatical, ¿no? Entonces, Picasso es polar, siempre. Matisse no, Matisse elude la confrontación. Matisse, al hacer desaparecer al protagonista creador, al pintor de escena, al camuflarlo, al hacerlo elusivo, evita esa confrontación. Y muchas veces convierte a la modelo, precisamente por ello, la erige en protagonista. Fíjense que a veces las fotografías pues engañan. Por ejemplo, esta fotografía de Marguerite Matisse, de la hija de Matisse, nos presenta a Matisse un poco travestido de Picasso, bajo la concepción bipolar, dicotómica, dialéctica de Picasso. El lienzo aparece casi de perfil, el caballete, separando en 2 espacios estancos al artista a la izquierda y a la modelo al otro lado, a Henriette Darricarère, que es la
la modelo favorita del periodo de Niza de los años 20 para Matisse, la modelo más habitual de sus odaliscas. Era una bailarina y violinista que, por cierto, trabajaba como extra en la embrionaria industria del cine en Niza, y es la odalisca por excelencia, que suele aparecer en topless o con unos chalecos muy ligeros y pantalones transparentes, en un mundo de fantasía, en ese mundo de fantasía que crea Matisse con espejos, biombos y tejidos estampados de mercadillo que coleccionaba y que utilizaba como atrecho para crear unos escenarios muy ricos, muy barrocos. Bueno, hay que decir que la indolente sensualidad de las odaliscas era un asunto del lienzo, no del estudio real. Matisse era un caballero muy serio y el trabajo con las modelos era verdadero trabajo y mucha disciplina y mucho rigor. Matisse, por otra parte, siempre trataba a sus modelos muy profesionalmente, las pagaba muy bien, no todos los artistas lo hacen, y luego las incluía en su vida familiar, ¿no? Por ejemplo, Henriette con su hija y tal. Bueno, este no es el modo en que Matisse concibe la relación artista-modelo. Este es un modo picassiano de ver a Matisse. Por ejemplo, vamos a ver un par de escenas donde Matisse sí representa al artista con la modelo, que no es tan frecuente porque hemos visto que el artista tiende a desaparecer en las representaciones del estudio de Matisse. Pero en la sesión de pintura, que es una muy famosa representación se supone que del pintor trabajando, se supone que de él mismo trabajando, retratando a una modelo que mira un libro o un folleto con estampas, probablemente. Ahí tenemos el desmentido a esa dicotomía picassiana. Aquí no hay una oposición bipolar fuerte. El pintor y la modelo no están como en el mismo nivel. La modelo es relativamente real, es de lo más real que hay en la pintura. El pintor es una entidad fantasmal o fantasmagórica que está relacionado, incorporado a la pintura. Es del color del lienzo y tiene como la falta de sustancia de la figura pintada en el lienzo. El pintor está absorbido en el mundo de la pintura. El pintor es una criatura de ficción generada por él mismo, por su propia actividad, digamos. Entonces, no compite, no rivaliza con la modelo, no se casa con ella, no pelea con ella, como las figuras del pintor y la modelo de Picasso, que son de carne y hueso y son cuerpos que podrían abrazarse o pelear, ¿no? Es muy curioso porque este atelier no es un atelier cerrado. Esto es un espejo, ¿no? Es un espejo que aparece con frecuencia en las pinturas de Niza, un espejo oval con unos ornamentos característicos como orejas a los lados. Y eso hace que parezca un poco como una cabeza extraña ahí en medio. Y refleja estas flores sobre la mesa, pero refleja también una palmera que hay en el paseo marítimo. O sea que la ventana está a nuestras espaldas, ¿no? A espalda del pintor. El pintor recibe la luz de atrás. Lo interesante es esto. El espejo reúne cosas que en la vida no están reunidas. Junta las flores con la palmera, lo que está delante de nosotros y lo que está detrás. Porque el espejo funciona como la obra de arte, que es capaz de casar y de reunir cosas que están en distintos ámbitos. El espejo como metáfora de la obra de arte, una vez más. Una segunda representación importante, y no voy a poner más, porque no hay más entre las importantes, entre los cuadros de Matisse, donde el pintor aparezca. Y aquí es todavía más el propio Matisse. Es un retrato, un retrato en perfil perdido, un retrato elusivo, un retrato donde no le vemos de frente, pero reconocemos sus gafas, su barba, el aire pues ya corpulento de un señor maduro, del Matisse de estos años de Niza,
Y, de nuevo, destaca la falta de oposición a la modelo. La modelo reina como la verdadera dueña y señora del espacio. La modelo está en el centro, despliega su cuerpo, su belleza, su sensualidad, y los atributos que hay alrededor están como para rendirle homenaje. Y el pintor es un elemento completamente periférico, en el margen, como de nuevo, contra la superficie del lienzo. Es muy expresivo esto de que Picasso siempre representa el lienzo de perfil, ¿no? y al pintor claramente separado del lienzo. Y para Matisse, en cambio, el lienzo está de frente, el lienzo es lo importante y el pintor es como absorbido en él. Y nos interesa también esto, la ventana. Detrás del desnudo está la ventana. La ventana complementa al desnudo. Es como la misma palmera de antes, pero ahora convertida en un penacho, en un elemento ornamental que enriquece a la protagonista absoluta, que es la modelo. Hay incluso una relación, en fin, no quiero pasarme, pero entre el vello púbico de la modelo y la palmera. Hay estas relaciones de rima, de ritmo, no son casuales en los pintores, ¿no? Y vamos con Dufy, por fin. La obra que Dufy pinta en Niza en los años 20 está obviamente emparentada con Matisse. No hablo todavía de los estudios, hablo en general, por ejemplo, de la noción del Mediterráneo, de la noción de la ventana abierta al paisaje, de la continuidad entre el interior y el exterior, aquello que decía Matisse, de que cuando pintaba una ventana decía: concibo el espacio como uno, como continuo, desde el horizonte hasta el interior de ma chambre d'atelier, de la habitación de mi estudio. El barco que pasa vive en el mismo espacio que los objetos familiares alrededor mío. Y el muro de la ventana no crea dos mundos diferentes. Esta idea clave de Matisse de la continuidad espacial desde el horizonte hasta el velador del interior está en Dufy, vive en Dufy. No es que la adopte nominalmente, sino que la plasma en sus pinturas. Por ejemplo, en esta magnífica del Art Institute que tenemos en la exposición. Ahora, vamos a los estudios de artistas, porque esto es un estudio de artista. Me podrían decir, bueno, es simplemente otra pintura de ventanas, pero ahí está, para dar testimonio de la presencia simbólica del artista, la famosa paleta cuadrangular, siempre como en el primer término, el primer plano. Y detrás, pues ya todo lo demás, este panorama que parece que nos es ofrecido por gentileza del artista, ¿no? Espejo y ventanas, y lo que se ve a través de ellas, el mar, las casas, la vegetación, ofrecido como si el artista lo hubiera pintado con esa paleta, que efectivamente lo ha pintado, porque lo estamos viendo gracias a que lo ha pintado. No en Niza, no en el Mediterráneo, sino en el norte. En 1929 pinta Dufy las dos representaciones, es la misma composición en dos versiones, una de acuarela y otra de óleo, donde el artista aparece con todas de la ley, se retrata a sí mismo en una escena de estudio de artista. O sea, igual que pasaba con este Matisse que hemos visto antes, Dufy es elusivo, Dufy no se suele representar a sí mismo en su estudio directamente con su cara, salvo en contadísimas ocasiones. Esta es una de ellas. Y de nuevo podríamos decir de él como en el caso de Matisse, aunque se hayan alineado en horizontal artista, obra y modelo, la estrategia no es de confrontación, la estrategia no es dicotómica como en Picasso. No es aquí está el artista y allí la modelo y tienen que
competir o fundirse, pero en un abrazo de combate o en un abrazo amoroso. Pero no es el planteamiento. Hay más una continuidad entre las dos cosas. El artista está pintando el desnudo, es más o menos reconocible, y ella está sobre una tela arrugada que forma olas. Eso es interesante porque por la función que cumplen, vamos a hablar enseguida de ventanas en los ateliers de Dufy, por la función tan distinta que cumplen las dos ventanas. La ventana que hay detrás del artista, del pintor, está dividida en cuadros, está dividida en pedazos, cada uno de ellos con un motivo. Y como observa muy inteligentemente Dora Pérez-Tibi, eso lo convierte como en una exposición de cuadros. Esa vidriera la convierte en una exposición de cuadros de este señor que está debajo. Mientras que la ventana de ella es una ventana continua, tan continua que penetra en la sala, tan continua que el mar entra en la habitación y ella parece estar como nadando o navegando sobre las olas, ¿no? Perdón. Esta es la versión óleo en la que quizá se ve con claridad, pero en todo caso se confirman completamente las tendencias. De nuevo, la ventana dividida, un motivo en cada cuadro, como si fuera una exposición, como aparecerán los cuadros en la pared del estudio de Dufy muchas veces después. Y detrás de ella, pues esto, los diversos motivos de los barquitos, las mariposas, la valla, todo esto que se une al desnudo, que es complementario al desnudo. El desnudo pide el paisaje marino y el paisaje marino pide el desnudo. Hay una foto del estudio, no del estudio del Havre, sino del estudio parisiense del Impasse de Guelmas, que conservó Dufy durante muchos años, donde se reproduce un juego muy parecido a este. Fíjense, la modelo aparece tumbada, la fotografía es mala, pero de todas formas se ve bien. La modelo está tumbada en plano odalisca, sobre una tela, en el diván, él la está pintando, y esto es una maqueta de barcos, de navíos, de las que Dufy coleccionaba. Sustancialmente es el mismo esquema. Bueno, este es de mi cosecha. Es como si él hubiera escenificado en el estudio esto a posteriori, o bien se hubiera inspirado para concebir en el Havre esto en una escena previamente imaginada o escenificada en el estudio, ¿no? Los barcos al fondo, la modelo aquí, la conjunción de la lejanía y del desnudo, la conjunción del interior y del exterior, la conjunción de la posesión y del anhelo remoto en un mismo conjunto. Pero vamos más allá, porque la escena del artista y la modelo del 29 es muy importante. Lo que configuran este desnudo tumbado, esta especie de odalisca, y el mar desarrollado en vertical encima, no es algo así como el conjunto de una de estas anfítrites, de una de estas bañistas mitológicas que tan frecuentemente pintó Dufy, de las que hizo tantas. Si se fijan, si prescindiéramos del balcón y tuviéramos superáramos esa pequeña barrera última, en el fondo esa bañista que está pintando en el estudio es la ensoñación de una anfítrite, cuyo fondo son estos elementos, maravillosos elementos marinos desplegados en la lejanía, como elementos de un fondo decorativo. En el desnudo con Calas del mismo año 29 se incorpora la tela de aquel mismo año donde estaba el pintor pintando a la modelo. Y eso tiene mucha gracia porque, bueno, el pintor se pinta a sí mismo pintando la modelo y a su vez incluye esa pintura dentro de otro cuadro pintado por él, o sea, como en un juego de cajas chinas, ¿no? Una dentro de la otra. En el caso del desnudo con Calas se trata, de nuevo, de una pintura de estudio de artista, ¿no? Porque es una especie
tiene mucho de odalisca matisiana, pero las odaliscas matisianas no suelen estar rodeadas por obras de arte, están rodeadas por tapices, colgantes, cortinas, que tratan de evocar un mundo imaginario. Dufy es como más literal y nos dice, no, esto es el estudio del artista, no trato de enmascararlo, no trato de inventarme un mundo de fantasía, trato de inventarme un mundo bello, decorativo, pero que es el mundo real del artista. Incluso en los interiores hindúes, digamos. Los interiores hindúes nacen de que bueno, entre 1928 y 1930, la modelo Rossetti, que era la más habitual de Dufy, cede su lugar a veces en el Impasse de Guelmas a la modelo hindú Amavati Pontry. Y Amavati Pontry posa para escenas, infinidad de escenas, vestida, desnuda, semidesnuda. Hay muchas escenas de alta temperatura erótica donde aparece como tumbada sobre muchos chales, cubierta con unos velos muy transparentes. La verdad es que Dufy a mí no me parece un gran pintor del desnudo femenino por falta de médula clásica. Lo que le falta es la fibra del dibujante, que es Matisse. Al final, los desnudos de Amavati son un poco demasiado amorfos. Ciertamente no ayudaba el que ella estuviera tan gorda, pero él no sabe cómo dar estructura a la carne. Y la carne de Amavati en los desnudos termina siendo algo relativamente amorfo, revuelto con telas, revuelto arrugado con telas. Dufy es infinitamente más eficaz en el color o en una clase de dibujo ornamental que no es el dibujo clásico de Picasso o del propio Matisse. Pero voy a las escenas de atelier y distinguiéndolas de las de Matisse. Matisse hizo muchas veces este ejercicio de vestir con estampados orientales, con colores y decorados muy ricos a sus modelos y rodearlas de objetos evocadores también orientales, islámicos sobre todo, pero siempre fingiendo un mundo de fantasía, no presentando aquello como el atelier del artista, como la fábrica del artista. Si van a ver las odaliscas de Matisse, hay siempre un ensayo un poco de hacernos creer, de que nos olvidemos por un momento que es el estudio del artista, aunque no nos olvidamos ni por un momento, pero no parecen insistentemente como aquí los caballetes, los cuadros al fondo, ¿no? La paleta, los elementos que nos recuerdan el trabajo del artista. Probablemente porque Matisse odiaba recordar el trabajo y quería alejarse de él cuanto más posible. Este era el dispositivo que utilizaba habitualmente para pintar a sus modelos. Y Pierre Bonnard, que era muy amigo de Matisse, con cierto espíritu malévolo, se hizo... Los amigos le tomaban el pelo a Matisse. O sea, ¿qué haces? Has pintado ya 50 odaliscas. ¿Cuántas odaliscas vas a pintar? ¿No? Entonces, expresión de esta especie de mala intención, de ironía un poco, es este Bonnard con las piernas cruzadas y como, en fin, extático y sensual, posando con vestido perfectamente en el lugar, en la superficie que Matisse utilizaba para retratar a sus odaliscas, para fingir este mundo de fantasía. Frente a los desnudos que se pintaban en, no sé, la época de los impresionistas o en la generación siguiente, frente a los desnudos de Degas o de Bonnard, o incluso los desnudos de Matisse, los desnudos de Dufy son puramente criaturas de estudio, del estudio del artista, y no lo ocultan. Quiero decir lo siguiente, los desnudos de Degas, por ejemplo, nos sugieren que se trata de señoras, vaya usted a saber si señoras respetables o prostitutas, que se
están aseando, que están en medio de su actividad cotidiana, que están haciendo cosas comunes. Se pretende que ignoran la presencia del artista, se pretende que el artista la sorprende por medios mágicos, pero se pretende que estamos asomándonos a un fragmento, a un transgevie, a un fragmento de la vida real que hay ahí afuera. En Dufy no, todas las modelos desnudas posan. No hay, o sea, literalmente sabemos que son modelos que se han desnudado para posar para el artista, que están actuando profesionalmente ahí. No se trata de mujeres con ninguna historia detrás, su historia no nos concierne, no hay una vida detrás, no hay ficciones superpuestas, no son odaliscas creadas por la imaginación del artista, son puras modelos. En ese sentido, este es el tratamiento a pesar de la fantasía decorativa de Dufy. Dufy es un artista enormemente literal. Y en esto puede ser mucho más moderno que otros. No son ni prostitutas ni odaliscas, son modelos, herramientas del artista como la paleta o bien objetos decorativos como el jarrón con flores, nada más. No hay ninguna historia detrás. La insistencia en la paleta no falta en ningún... Ahí está en el velador, en primer término, como una firma casi, y ahí también detrás de la modelo que está de pie. Y lo que aparece a partir del año 30 muy insistentemente es el acoplamiento entre el desnudo y la ventana, que lo hemos visto ya en Matisse, pero que para Dufy se va a convertir como una marca de la casa. El desnudo y la ventana dicen cosas complementarias, se ayudan, se requieren mutuamente. En torno a 1935 crea Dufy 4 pinturas importantes de su estudio del Impasse de Guelma en París, pero esta vez sin la presencia del modelo. ¿Por qué la alterna la presencia del modelo y la ausencia? En lugar del desnudo aparece la representación del desnudo. La paleta en primer término, las obras del pintor y la ventana a la calle. El cuadro y la ventana, que hemos visto que era una de las células germinales de la escena del estudio. Lo que aparece en las paredes es un homenaje a Mozart, esto es un homenaje a Claudio de Lorena y esto son la Maison de Canotier-sur-la-Marne. O sea, cuadros concretos. Lo que hay al fondo es un paisaje del propio Dufy y esto una versión en litografía, la de 1919, de La Gran Bañista, que es como uno de los cuadros que Dufy considera como más identificativos de su propia obra. Ahora, lo que nos interesa de este espacio del estudio es como una doble vía. Hay una vía hacia el exterior, hacia la calle, la ventana, esta compleja ventana que se entrevera con la arquitectura y, por consiguiente, hace que el exterior penetre en el interior, y los barcos, las maquetas de barcos del fondo, el camino de la puerta que conduce al interior. La ventana conduce hacia afuera, la puerta conduce hacia una habitación más interior. Lo que se ve por la ventana es la ciudad París, la ciudad dura y prosaica. Lo que se ve por la puerta de dentro es un mundo poético y es un mundo pictórico, imaginario. Está formado por un combinado un tejido decorado con calas de Bianchini Ferrier, la casa de sedas estampadas, de tejidos estampados para la cual trabajó Dufy, hizo tantos diseños, y estos navíos evocados en las maquetas, que tienen también un valor, como veíamos antes, de la ensoñación o la nostalgia del mar, ¿no? Estas son otras versiones.
Hay 4 versiones, he traído 3. La paleta en este caso, subrayada de nuevo como un logo. El personaje examinando las estampas, la bañista en la pared, de nuevo. Y esta, que es la más importante, y en la que ya Juan Ángel el primer día destacaba muy inteligentemente de qué manera tan hábil entrevera el exterior y el interior Dufy. Las paredes del estudio estaban pintadas de azul, realmente. Entonces, eso le sirve a Dufy para jugar con el cielo de fuera y con el azul del interior, pero ignora las fronteras del dibujo, rompe con el color las fronteras del dibujo y hace que las paredes respiren y la ventana respire, ¿no? Y haya esa ósmosis. En cuanto al camino de dentro, el camino hacia adentro por la puerta de esta segunda estancia, de nuevo está este tejido decorado, que es como la entrada al jardín de Dufy, la entrada a su Santa Santorum, y al fondo ha tachado las maquetas de barcos. Se ven que hay un pentimento, ¿no? Que están ocultas, y ha puesto el violín rojo, que es una obra del 48, porque esta versión del estudio de la Rue de Guelmas fue reelaborada mucho más tarde y está por consiguiente rehecha al final de la vida de Dufy. Entonces es uno de los enunciados más contundentes, más definitivos de la concepción del estudio de Dufy. Voy a ir acabando. Después de ese momento brillantísimo, de esos grandes estudios de mediados de los años 30 de París, del Impasse de Guelmas, en los años 40 Dufy se exiliará durante la ocupación alemana a Perpiñán, en gran medida buscando el sur, naturalmente, y buscando la salud también, el alivio a la poliartritis, porque Perpiñán tenía un clima más seco y también unos balnearios termales cercanos. Y entonces en Perpiñán se aloja en la residencia del doctor Pierre Nicolau, cuyo salón de la planta baja usa como estudio y lo llena de caballetes, de carpetas, etc. Y le inspirará como una veintena de composiciones, ¿no? Entonces, no puedo mostrar ni siquiera una pequeña parte de esas composiciones, que por otra parte son muy repetitivas, porque Dufy procede por variaciones sistemáticas. Y entonces va modificando elementos, va sustituyendo elementos, y lo que quería era mostrar a muy grandes rasgos cómo en un esquema espacial básicamente constante, invariante, la ventana y la pared y la esquina del estudio, y trabajando por tríadas, como triangulando, va sustituyendo elementos. Puede, en torno a un florero, disponer unas carpetas que acompañadas del grabado ese del alito de la bañista forman las esquinas de la composición, pero puede sustituir 2 de esos elementos por un desnudo, o bien, esto es lo que más chocante resulta, de pronto puede transformarlo en algo que ya no es el estudio del artista, o solo lo es muy, digamos, indirectamente, que es una escena, un retrato, una escena social más banal, ¿no? Con los personajes ocupando el lugar de lo que eran los accesorios del artista. Antes de terminar con Dufy, quería hacer una breve referencia a Braque, un contemporáneo y conocido, por supuesto, de Dufy, con quien ha compartido la aventura del fauvismo, entre otras cosas, un contemporáneo que frecuentará el motivo del atelier, el motivo del estudio del artista en años paralelos, porque Braque, sobre todo a partir del 36, entre el 36 y el 39, empieza a interesarse mucho por el motivo del estudio del artista y por la modelo en el estudio, y terminará haciendo en los años 40 y 50 una larga serie de ateliers que son una de sus series tardías más memorables y más importantes.
El punto de partida de Braque no es la escena del pintor y la modelo picasiana, de la oposición entre ellos, sino más bien la modelo a solas en el atelier, la modelo a sus anchas en el atelier. Y el ejemplo, la inspiración de eso lo extrae de Corot. Todas estas italianas que parece que en un descanso de la pose se ponen a mirar un cuadro de Corot. Esto es el nivel anecdótico, pero en realidad se pueden considerar como representaciones de la musa, ¿no? Que está con la mandolina, uniendo las artes o trayendo la inspiración musical al artista. Estos personajes contemplativos de Corot, que pintó tantas veces, inspiran a Braque una serie de pinturas de modelos enredando con la paleta o con los cuadros. Se ha especulado mucho sobre quién era esta modelo, una modelo joven, no es la mujer de Braque, que era mucho mayor, que irrumpe en los años 30 en su pintura. Pero sea cual sea la respuesta, la figura de la modelo por sí sola, independientemente del artista, tiene un peso ahí. Es muy raro, en cambio, en Braque, el tipo de composición total, donde están pintor y modelo juntos. Esto es un tipo de composición más, algo más relacionada con las de Picasso, algo más dicotómica, algo más tradicional en ese sentido. Por cierto, el mismo juego que hacía Picasso de el desnudo, un desnudo representado de manera poscubista, pero lo que hay en el lienzo es todavía más ininteligible, ¿no? Eso ya es completamente hermético. Ahora, cuando Braque se pone a hacer estudios, su serie de ateliers, son ateliers donde no están ni el pintor ni la modelo. Son naturalezas muertas, son pinturas de cosas que siguen la tradición barroca y luego del siglo XVIII, la tradición, por ejemplo, de Chardin, de las alegorías con los atributos de las artes, las naturalezas muertas alegóricas con los atributos de las artes. Por ejemplo, con la paleta y los pinceles aquí sobre la mesa, acompañados del jarrón de flores, el taburete del pintor y el caballete con una pintura del propio Braque. Entonces, en lo que Dufy sigue una línea paralela a Braque es en esta objetualización del estudio del artista. Lo que podíamos pensar que se iba a plantear el estudio del artista como una escena, como lo plantea Picasso, como un drama entre personajes, termina siendo algo así como un interior con objetos, un interior con naturaleza muerta alegórica, alusiva, ¿no? Quiero decir que el propio Braque utiliza la paleta obsesivamente como Dufy, aunque sea una paleta muy distinta, porque se ve que es una paleta muy notoriamente curva, con entrantes y salientes, y con la que a veces juega a sugerir la calavera y la paleta, que habían estado unidas, por cierto, en la naturaleza muerta alegórica del siglo XVII, vuelven a encontrarse. Dufy, por ejemplo, en los años de Perpiñán, convierte a menudo el desnudo lo sustituye por una escultura. En concreto, por esta figura que estaba en casa del doctor Nicolau de la Frilés, una escayola. Entonces, en toda una serie de estudios de imágenes del estudio de Perpiñán, lo que aparece en el lugar de un desnudo de pie es esta versión rojiza, como sugiriendo la terracota o sugiriendo tal vez la carne humana de la estatua entre pinturas. La estatua dialoga a menudo con la imagen representada de la bañista. En los dos casos la tenemos, claro, para uno que no conozca a la bañista, pues es algo difícil identificarla, pero él lo hacía, él sí lo sabía, obviamente, y lo haría con intención. Una gran figura monumental, también femenina. Y en diálogo también a veces con un tema distinto, con el caballete. El diálogo entre la escultura y la pintura, el caballete, entre la escayola y el caballete, es a la vez el diálogo entre el pintor y la modelo,
es un diálogo entre cosas que representan al pintor y la modelo, y a la vez un diálogo entre las disciplinas de la escultura y de la pintura, que es un viejo tema, el tema del paragone, de cuál de las dos artes es mejor, que se ha discutido desde el Renacimiento tantas veces, ¿no? En fin, el estudio de Perpiñán se objetualiza, se convierte en una coreografía de cosas, aunque sin descartar que reaparezca el desnudo de vez en cuando. En algunos casos está la escultura en su lugar, en otros casos el desnudo. Y siempre en diálogo con las ventanas. Las ventanas juegan un papel imprescindible en todas esas imágenes. Aunque, por ejemplo, en esta fotografía de Guelmá, de final de la vida de Dufy, no aparezcan ventanas. Lo que sí aparece es otra escultura que veremos aparecer en otras pinturas del estudio. Un torso más clásico, más simplificado, que aparece de nuevo dialogando con la bañista en estas escenas y dialogando con el caballete también, con el lienzo sobre el caballete. En estos años 40 pasa alguna temporada en Vannes, que es el lugar del sur donde ya había comenzado a pintar en 1908. Los paisajes de Vannes aparecen, sus paisajes desde el año 8. Y es un lugar como de recobrar la energía vital, como de restauración en la naturaleza, y eso se nota en cómo el paisaje, cómo la ventana se agiganta y cómo el paisaje se dilata y penetra en la habitación, ¿no? Lo que era antes un muy esquemático paisaje urbano, de pronto se convierte en algo palpitante que además, mediante el contraste cromático, enfría, tiene un tono azulado verdoso en contraste con el exaltado rojo del desnudo. Esto viene a cuento de nuevo de esa complementariedad entre la ventana y el desnudo. Ventana y desnudo en Dufy son elementos completamente encadenados porque aportan cosas contrarias. El desnudo, la intimidad; el desnudo, la proximidad; el desnudo, la posesión; el paisaje y la ventana, la lejanía y el anhelo, ¿no? Más paisajes de Vannes, más contraste frío-cálido, digamos, entre este diálogo que es como un cuarteto de cuerda, ¿no? Para Dufy, que pintaba tanto los conjuntos de cámara, las orquestas de cámara. Esto es como un conjunto de cámara tocando aquí algo y el paisaje hablando de fondo o sonando su murmullo de fondo. El último estudio que vamos a ver es un estudio que tomó en Perpiñán también, después de terminar la guerra, en el 46, Dufy, trasladándose del rez-de-chaussée, de la planta baja de la casa del doctor Nicolau, a un estudio más amplio en la Rue de Lange, con ventanas a la Place Arago. En él, de nuevo, dialogan las estatuas, la estatua de la Frilés como modelo y la pintura, el pintor y la modelo, la escultura y la pintura. Pero hay una cosa más interesante, que es que podemos seguir la serie del cargo noir, del carguero negro, que tenemos también representada en la exposición y que es tan emblemática de sus preocupaciones finales, de la obsesión con la muerte. Podemos seguir, como en un diario, sus diferentes versiones y su avance en muchos de estos estudios, en muchas de estas imágenes. Hay algo muy importante en estas, como pasaba en los estudios de la Rue de Guelmá del año 35, fíjense de qué manera tan literal penetra la calle en la casa, que esta casa que está fuera se salta la divisoria de la ventana y bueno, penetra en el espacio de acá. Pero hay algo a lo que la mirada se siente, por lo que la mirada se siente intrigada y atraída, que es la habitación contigua. Dufy, que es un gran poeta de la intimidad, siempre juega con eso de, como también lo hizo Matisse, estamos en una habitación, pero hay una puerta por la cual se entrevé lo que hay más allá. Y en esa otra habitación todavía no hemos penetrado, quizá. Seguimos esperando al pintor, seguimos esperando que aparezca el pintor, que no ha aparecido demasiado todavía, no se ha dejado de ver todavía. Y llegamos a imaginarnos si estará en esa
en esa habitación contigua. Seguimos viendo ahí, bueno, vemos a la modelo en primer término que dialoga con la pintura, el desnudo y la pintura frente a frente, como un efecto de espejo, pero nos intriga esto que es una consola estilo Luis XV que estaba en la otra pieza, con un espejo encima y entre las dos ventanas. Y con eso terminamos. La segunda estancia del estudio es un magnífico cuadro de Dufy, en el que ha creado como un tríptico solemne y magnífico. La consola Luis XV, emplazada entre las dos ventanas y rematada por este espejo con un espléndido marco. Las ventanas que miran hacia afuera, el espejo que mira hacia adentro, que devuelve la mirada, el exterior y el interior de nuevo. Y en el espejo, en vez de lo que esperaríamos, en vez del rostro del artista, en vez de la figura del artista, un garabato, unos brochazos rápidos, llenos de verve, que son, claro está, el mejor autorretrato posible del artista. Muchas gracias.